Muy buenas tardes a todos. Hoy es lunes 30 de enero. Mi nombre es Juan Manuel Fordes y como cada lunes vamos a estar haciendo vivos de distintas entrevistas a diferentes personalidades y hoy vamos a estar hablando sobre la alfabetización digital. Sani, quien vamos a estar hablando con él y nos va a estar contando un poco sobre qué se trata esta propuesta de alfabetización inclusiva. Muy buenas tardes, Leandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que cada martes nosotros hacemos distintas entrevistas y Ujú. bueno, vi un poco la propuesta tuya de alfabetización digital inclusiva y me pareció interesante poder conversar sobre este tema que es muy importante porque muchas veces la tecnología hoy es fundamental en todo, Así es. en cualquier aspecto que lo mires, de documentación, de poder conversar con gente, ¿no? Desde mismo poder Totalmente. estudiar, porque hoy también en el estudio pasa también que necesitan tecnología, por ejemplo, algunas carreras requieren computadoras o requieren hacer una página web, no sé, podemos hablar Así es. un montón de cosas, pero lo importante es poder saber de esto y poder saber utilizarlo, ¿no? Así es, Juan. Yo creo que las tecnologías hoy en día son la herramienta que nos permite, sobre todo, digamos, garantizar otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación. Bueno, un poco nombrabas, ¿no? Todas las posibilidades que nos brinda este mundo tecnológico, para el cual, como bien planteabas, no solamente se necesita el acceso al dispositivo tecnológico en sí, sino también a los conocimientos que nos posibiliten hacer un uso crítico, ¿no? de las tecnologías. Y bueno, en eso está un poco el desafío en el que estoy enmarcado desde LB Educación Inclusiva. La idea es un poco poder poner de manifiesto estas temáticas y también poder contribuir, digamos, a la alfabetización digital de aquellos grupos vulnerables que por diferentes razones encuentran, digamos, muy obstaculizado su acceso tanto al conocimiento como a las tecnologías que les permitan participar de una forma plena, diría yo, de esto que es la cultura digital en la que estamos inmersos, ¿no? Sí, me parece que hoy en día la tecnología, como bien decís vos, es algo inverso y que estamos muy metidos hoy y que todo pasa por ahí y que también, nada, las personas con discapacidad, los adultos mayores, que vi el otro día que haces un vivo sobre ese tema también, Así es. me parece que también está bueno poder que ellos también se puedan incorporar a la tecnología y que a través de la tecnología también sea como herramientas, por ejemplo, no sé, una persona con discapacidad o una persona mayor con problema visual, la tecnología lo ayuda a poder comprender las diferentes cuestiones, ¿no? De la vida. Totalmente. Lo que tiene, una de las ventajas que tiene las tecnologías, en este caso las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que son lo que comúnmente se denominan las TIC, es justamente los múltiples formatos, digamos, en los que se puede acceder a la información. Y en este sentido, a personas que por ahí tienen alguna disminución sensorial de alguno de los sentidos, es muy positivo este hecho porque les permite acceder a la misma información, pero por otros canales que por ahí, digamos, por ejemplo, en el caso que vos ponías, una persona con baja audición tal vez no puede escuchar un audio, pero sí puede observar y comprender una imagen. Entonces, en definitiva, es de lo que se trata también un poco, es de promover, digamos, el acceso a la información por diferentes fuentes y no por una sola. Claro, como bien hablamos la semana pasada, Así es. con la gente de salidas inclusivas, el tema de los pictogramas, que también es Exacto. una tecnología
una tecnología nueva que se aplica en los transportes públicos, pero que también puede ser aplicada en una aplicación de celular o en la computadora, ¿no? Totalmente. El pictograma, si bien es una cosa que ya se venía trabajando, lo que sucede con las nuevas tecnologías es que las posibilidades de uso de estos pictogramas se ha universalizado y también creo que se ha democratizado en el sentido de que hoy en día hay muchísimas plataformas, aplicaciones, como mencionabas, donde se ofrece la posibilidad de generar pictogramas de forma gratuita a cualquier persona, a cualquier usuario. Y, bueno, esto lo que hace es popularizar, ¿no? Democratizar la herramienta. Y sí, yo creo que es muy interesante el tema de los pictogramas, sobre todo en discapacidad intelectual, que es donde yo me focalizo, digamos, profesionalmente. Los pictogramas como herramientas para la simplificación, digamos, de acciones, me ha resultado muy interesante y es más, lo he aplicado, digamos, y sí, es muy interesante cómo posibilita la comprensión de por ahí personas que necesitan comprender de una manera más visual, ¿no? Hoy, cuando hablamos de tecnología, hablamos de TICs, Así tecnología es, de la información y la comunicación. Que bueno, esto es lo que estamos hablando ahora con Leandro Bassani, quien está hablando sobre alfabetización digital inclusiva. Que inclusión no significa solamente discapacidad, sino inclusión significa también toda aquella persona con algún tipo de disminución visual, cognitiva. No hace falta que sean personas con discapacidad, también pueden ser personas adultos mayores o personas no con algún tipo de dificultad, ¿no? así es. Lo que plantea digamos, el adjetivo de inclusivo es el hecho de esto, ¿no? De pensar ya no en una discapacidad o en un colectivo vulnerable, si se quiere, en particular, sino pensar digamos, la realidad social como diversidad, ¿no? Y desde ese marco de la diversidad hay infinidades de personas que tal vez necesitan, digamos, cierto tipo de tratamiento, cierto tipo de tratamiento de la información, digo, ¿no? Y en consecuencia poder trabajar desde ese concepto, desde el concepto de la diversidad y de cómo incluir a esa diversidad en lo que son, digamos, en este caso, la información y el conocimiento tecnológico, ¿no? Y la tecnología, para vos, ¿qué significa? Y las tecnologías es una cuestión compleja, ¿no? Muchos podrían decir que se resume en artefactos tecnológicos, pero para mí es mucho más. Las tecnologías para mí son básicamente posibilidades. En sí mismas las tecnologías son herramientas como cualquier otra, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de que la tecnología a mí me parece como un martillo. Un martillo es una herramienta que se puede usar para construir casas o para romper la cabeza al prójimo, ¿no? Y en este sentido las herramientas tecnológicas nos posibilitan hacer buenas cosas o malas cosas. El tema está en la forma en que la utilicemos, ¿no? Desde la educación hablamos de las estrategias y las metodologías pedagógicas con las que implementemos la tecnología. Eso yo creo que le da el sentido a la tecnología. No la tecnología entendida en sí mismo como objetivo, sino como un instrumento para, ¿no? Y en ese para podemos encontrar para en educación, para diferentes objetivos, ¿no? Salud, como nombrábamos, pero quiero remarcar esto, que lo importante es entender a las tecnologías no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que te posibilita A el otras cosas. acceso exacto, a otras cosas y a otras formas de comprender también. Acá están diciendo qué importante la inclusión de toda persona desde el punto de vista de la independencia y del desarrollo personal. Totalmente, el empoderamiento que posibilita las tecnologías es muy importante tenerlo en cuenta. El otro día en un vivo anterior que hablábamos sobre tercera edad con una colega acompañante terapéutica, hablábamos juntamente de esto, ¿no? De cómo las tecnologías
posibilitan un empoderamiento de la persona mayor, pero se puede trasladar a cualquier tipo de personas, en cuanto a, por ejemplo, hacer un trámite. Antes la persona mayor tenía que depender de otra persona y ahora lo puede hacer online, digamos. Obviamente si tiene los conocimientos. Pero en definitiva se trata de eso, ¿no? De empoderar a las personas y de lograr la mayor autonomía posible, que yo creo que en discapacidad es uno de los objetivos más importantes, ¿no? Y hoy, hablando de esto de la tecnología y la importancia de la tecnología, creo que hizo mucha relevancia el tema de la tecnología durante la pandemia, ¿no? Porque acordémonos que en la pandemia no podíamos salir y que Totalmente. teníamos que hacer trámites dentro de casa. Entonces, muchas empresas o muchos organismos estatales implementaron esas tecnologías y las pusieron a disposición, que antes tanto no había eso, tanto muchos trámites eran presenciales. Así es. Sí, bueno, un poco el contexto de pandemia lo que hizo fue acelerar los procesos, ¿no? Eh, me pasa, por ejemplo, en educación, yo soy docente, que de un día para otro muchos de mis colegas tuvieron que pasar a la virtualidad, ¿no? A las clases a distancia, de un día para otro sin ningún aviso, porque se tenía que resguardar lo más importante que es la vida, ¿no? Y en este sentido ha acelerado procesos de digitalización y muchos de ellos van a quedar. Yo creo que después de la pandemia la sociedad en cuanto al entendimiento de las TIC no es lo mismo, si bien falta mucho, ha acelerado la pandemia, ¿no? Un poco este proceso de utilización de las tecnologías y como bien vos decías, principalmente ha servido como una función de mantenimiento de los lazos sociales. Recordemos que en esos momentos de pandemia y de aislamiento estricto no podíamos salir, no podíamos tener contacto, y en ese sentido las tecnologías hemos visto cómo han venido a solucionarnos la interacción. Por ahí no podíamos, los abuelos no podían ver a sus nietos presencialmente, pero sí mediante una videollamada, que obviamente no es lo mismo que presencial a nivel emocional, pero sí significa una continuación de esos roles y de esos vínculos sociales tan importantes, ¿no? Para uno. Sí, por supuesto. Y el tema, hablando un poco del tema de los roles, me parece importante, ¿no? El rol de la educación, el rol de la comunicación, el rol de las tecnologías, justamente para fomentar todas estas cuestiones y que cada vez haya más trámites que sean más sencillos, que no sean tan burocráticos y que eso las tecnologías pueden ayudar, porque hoy con un celular puedes hacer reconocimiento facial o reconocimiento con una foto, ¿no? Uh -huh. Sacando el momento. Y también un poco eso, ¿no? Hoy las tecnologías pueden hacer muchas cosas con el reconocimiento facial, que a muchas personas también podemos decir que facilita, pero que también a muchas personas se les complica, porque te piden que te quedes quieto, que muevas un ojo, abres un otro, y eso también hay que evaluar esas cuestiones, ¿no? A ver si realmente es tan fácil utilizar el reconocimiento facial o tal vez es más fácil utilizar una foto, porque pensemos en una persona mayor, en una persona que tiene dificultades para mantenerse quieto. Claro, con Parkinson, por ejemplo. Exactamente. Sí, son cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo creo que la tecnología va en camino de cada vez más ser cada vez más intuitiva. Yo veo las páginas web o los dispositivos celulares son cada vez de uso más, el uso, digamos, es más intuitivo, más natural, pero sí hay una brecha importante con respecto a lo que vos decís, que es todavía la accesibilidad cognitiva, que es un concepto clave para la inclusión de todos en la cultura digital, no es óptima. Por accesibilidad cognitiva entendemos, digamos, cuán sencillo es la configuración, el armado de una página web, de una aplicación, para que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda acceder fácilmente a la información, ¿no es cierto? Y en este sentido, bueno, vemos todavía páginas que no están adaptadas, digamos, a un diseño universal y muchas cuestiones por el estilo, pero creo que son cuestiones que con el paso del tiempo
se van a ir, porque de hecho están cada vez más, digamos, solucionándose estas cuestiones, pero sí es importante saber aparte también que las tecnologías no son una panacea, no son el maná caído del cielo, tampoco es que con tecnología vamos a resolver todas las cuestiones. Yo soy un férreo defensor de la presencialidad en muchos procesos. El contacto humano necesita de la presencialidad. Lo que pasa es que cuando esa presencialidad no es posible, las tecnologías ahí sí cumplen un rol fundamental. Básicamente yo el futuro me lo imagino semipresencial, ¿no? Combinar estas facetas. Me parece que es necesario poder armonizar nuestra vida y nuestra huella digital con la vida en la realidad cotidiana y presencial que vivimos, ¿no? Ningún aspecto en ese sentido, ningún extremo es saludable, ¿no? Ni aquellos que tienen una visión apocalíptica y rechazan de cuajo la tecnología, ni aquellos que viven todo el día 24 horas adentro de la web, ¿no? Acá otra persona está comentando también, y vamos invitando a la gente que se va sumando, si quieren hacer preguntas, quieren comentar cosas, que nos vamos a ir hablando con Leandro. Dice, qué importante es la empatía y la información es necesaria al momento de crear nuevas tecnologías, ¿no? Así es, fundamental. Yo creo que hay todo un movimiento que se está estableciendo, se estableció y se viene en crecimiento con respecto a las tecnologías, que es el diseño en base al usuario, ¿no? Ya antes las tecnologías eran algo que inventaban seres aislados en un laboratorio informático y te las vendían. Ahora cada vez más es necesario partir de lo que el usuario necesita, ¿no? Esto del concepto de beta perpetuo, que es decir, el producto nunca va a estar terminado, porque siempre en el cotejo con el usuario, con el que va a consumir ese producto, siempre se producen posibilidades de mejoras, y en ese sentido los que producen tecnologías tienen que estar atentos ya no solo, digamos, a la parte del rédito económico, sino a satisfacer estas demandas de personalización, de más accesibilidad, que los mismos usuarios empiezan a plantear, ¿no? Es el diseño planteado a partir de los requerimientos del usuario. Así es sumamente importante. ¿Y vos qué crees que falta para que más personas incorporen tecnología? ¿Qué crees que falta? Bueno, yo creo que, a ver, la brecha digital es esto que separa, digamos, a los que tienen acceso de los que no, en cuanto a dispositivos y conocimientos tecnológicos. Yo creo que hay tres factores que marcan que conforman esto que es la brecha digital, que se deberían empezar a trabajar más fuerte para la inclusión de todos. Por un lado, es el acceso universal a los dispositivos, si bien esto se ha avanzado muchísimo, los celulares, las tablets, las computadoras, en fin, los diferentes artefactos tecnológicos cada vez están más baratos, digamos en términos generales, ¿no? Están cada vez más accesibles económicamente y hoy en día, digamos, la mayoría de las personas tienen, pero todavía falta que los grupos vulnerables, digamos, tengan un mayor acceso a los dispositivos. Por ejemplo, en otra charla que tuve, estábamos hablando sobre que los adultos mayores por ahí tenían celular, pero eran celulares los que nosotros llamábamos los celulares cascote, ¿no? Esos grandes, viejos, con los cuales no podían por ahí realizar una videollamada, descargar WhatsApp, y eso un poco también pasa, ¿no? En discapacidad, que se le da, bueno, total, es el discapacitado, ¿no? Mal dicho, pero es así como por ahí la sociedad lo toma. Total, es el discapacitado, le damos un celular, digamos, Claro, de baja marca. La realidad es que no es discapacitado, sino es persona con discapacidad también, ¿no? Y eso también Exacto, es bueno. una cuestión de marcar la discapacidad como una característica de la persona. Totalmente, por eso yo lo digo en tono como la sociedad por ahí
toma, ¿no? Erróneamente al discapacitado, sin poner, digamos, primero el hecho de que es una persona y que la discapacidad es una circunstancia, ¿no? Es una circunstancia en la que la persona se encuentra. Esto nos habla del modelo social de la discapacidad, al cual abogo totalmente, pero te decía, digamos, por ahí el uso de artefactos viejos o muy baja gama por parte de estas poblaciones, adultos mayores, personas con discapacidad, hace que por ahí el acceso no sea óptimo. Por otro lado, los conocimientos. Yo creo que hay un gran agujero negro ahí en el área de qué ofertas de formación se ofrecen a estos grupos vulnerables, digamos, o en contexto de vulnerabilidad, para que por más, digamos, más allá de que tengan el artefacto, puedan utilizarlo de forma crítica, ¿no? Porque yo puedo tener un celular y ser un usuario pasivo que ve videos o se limita a consumir productos, pero también, si tengo las herramientas, digamos, en cuanto a conocimiento, puedo ejercer una ciudadanía digital activa, ¿no? En el sentido de que puedo crear y aportar también a la construcción de la cultura digital, ¿no? Sí. Me parece que esto es fundamental. El conocimiento y la formación, creo que ahí hay que darle una vuelta de rosca un poco más firme, digamos, ¿no? Vamos a leer acá unos comentarios que nos están haciendo. Es muy difícil en las localidades alejadas la utilización de Internet por la mala señal. Eso también dificulta la discriminación de la brecha o no. Y después, por otro lado, otra persona dice, es verdad que varias páginas web o plataformas no tienen accesibilidad. Creo que es falta de conocimiento en las personas. Yo era una de esas personas, ahora pienso que es algo necesario y urgente. Qué bueno que se dio cuenta. Bueno, yo creo que el primer tema que tocó ahí el usuario que comentó sobre el acceso a Internet, a eso iba, es la tercer pata de la brecha digital. Primero está el acceso a los dispositivos, en segundo lugar el acceso a los conocimientos que nos posibiliten usar de forma crítica y activa esos dispositivos, y en tercer lugar, obviamente la conexión a Internet, sino, digamos, la participación, ¿no? La inclusión en la cultura digital no tiene sentido. Y bueno, al respecto, es clara la problemática que plantea el que hizo el comentario, y es una realidad. Si bien se están haciendo avances, ¿no? Porque va hacia eso, la sociedad va hacia la conectividad total, pero lo cierto es que todavía eso no se ha dado, y hay muchas personas que todavía no pueden acceder, sobre todo, digamos, los que viven en el campo, tal vez alejados de las urbes, se les dificulta, ¿sí? Sí, es una realidad que hay que ir trabajando. Y me parece que estos espacios como el que creás vos en tus vivos, o o también un poco los que tienen que ver con la inclusión, es, bueno, ir hacia esto, ¿no? Y ver estas cuestiones, ¿no? Hablar con Así diferentes es, organismos, plantear la situación y dejar, bueno, totalmente. Ujú. Totalmente, como decía ahí, el desconocimiento, ¿no? Me parece que espacios como el tuyo, como el mío, tienen ese gran desafío, ¿no? De dar a conocer todas estas cuestiones, de exponer esta diversidad de la que te hablaba en un principio, ¿no? Esta diversidad funcional que existe en el seno de la sociedad, que ha sido escondida durante mucho tiempo, ha sido ignorada, y me parece que es momento de que todos podamos ser escuchados. Y en ese sentido las tecnologías podrían ser un vehículo interesante, ¿no? Para fomentar la participación de todos y un poco la empatía de la que también se hablaba. sí, la empatía es fundamental y también poder interiorizarse, ¿no? Y profundizar de cada cosa. Bueno, por ejemplo, hoy estamos hablando de esto y está bueno seguir profundizando, ¿no? Quedarse con la entrevista de hoy. Bueno, sino otro día poder seguir conversando y ir profundizando. Porque también Totalmente. es importante que, porque claramente cuando uno hace una entrevista o habla de un tema, como que van diferentes temas, ¿no?
vamos hablando de Claro, entonces también está bueno, bueno, decir, bueno, se habló de este tema, bueno, vamos a focalizar en este. Y también exacto. un poco es eso en la vida cotidiana, ¿no? De cada persona, cada persona que por ahí nos está viendo, y que también se puede poner a replantear si lo que está haciendo lo puede mejorar, o puede utilizar mejor las tecnologías, o también esa persona que sabe puede enseñar a otra, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros somos divulgadores, pero está en cada persona, digamos, que nos ve, nos oye, nos escucha, el hecho de poder indagar y ahondar un poco más en esto para realmente, digamos, hacerlo propio y poder utilizarlo como herramienta para mejorar la vida personal, pero también esto, ¿no? Para poder formar a aquellas personas bueno, que por ahí no tienen el acceso a los conocimientos como deberían y que tal vez una persona amiga sí, y bueno, de esto es la empatía fundamental, ¿no? El poder ponerse en el lugar del otro y decir, pucha, capaz yo con media hora de tiempo por día puedo enseñarle a un adulto mayor o a una persona con discapacidad a usar tal o cual herramienta que le puede llegar a cambiar la vida, ¿no? Un poco se trata de esto, de la Bueno, difusión ¿sí? estamos hablando con Leandro Bassani, y también lo que te quiero consultar es un poco cómo, estuvimos hablando mucho de la alfabetización digital, pero ¿cómo comenzó esto en vos? El emprendimiento mío, Sí, ¿y cómo te interesaste por qué pensaste en la alfabetización ah, digital? ¿Por qué elegiste esta temática y no elegiste otra? ¿O por qué te dedicaste a la inclusión tanto de personas mayores o discapacidad? ¿Cómo te surgió? buenísimo. Buenísima pregunta. Bueno, en realidad yo vengo trabajando en discapacidad intelectual ya hace 8 años. Trabajo en diferentes centros de días y hogares para personas con discapacidad de acá, de mi localidad, Reconquista, Santa Fe. Y bueno, un poco lo que hago, lo que he hecho, digamos, en todos estos años me he dedicado al diseño de talleres para personas con discapacidad intelectual. Y la tecnología, por otro lado, me interesó desde siempre. Estoy a punto de recibirme de licenciado en mi trabajo de tesis. Y bueno, llegó un punto en donde dije, necesito juntar todo este amplio abanico de intereses que tengo en un proyecto común que me posibilite, obviamente, que sea rentable, digamos, en algún sentido, pero que aparte de eso tenga un impacto social concreto, ¿no? Y de esa forma nació, hace un año que estoy en esto. Anteriormente venía trabajando estas cuestiones, ¿no? La tecnología, el trabajo en discapacidad de forma más aislada, hasta que hace un tiempo atrás vi la forma de poder integrar todo en un solo proyecto que yo hablo de emprendimiento social, porque si bien es un emprendimiento, porque la idea es a futuro poder brindar servicios de formación, también está la parte social, ¿no? Yo intento más que nada poder difundir estas temáticas, darlas a conocer, digamos, concientizar en la importancia que tiene que las personas con discapacidad, que adultos mayores, incluso que personas en situación de extrema pobreza accedan a la cultura digital, porque de esta manera yo creo que pueden revertir diferentes cuestiones de su vida, ¿no? Hay personas que aprendiendo a utilizar las tecnologías han podido acceder, primero, conocimientos que no pensaban que iban a poder acceder, y segundo, oportunidades laborales. Hoy en día, digamos, el manejo de las TIC es un factor para la inclusión laboral de todas las personas muy importante, ¿no? Pero para esto hace falta tener un conocimiento de cómo utilizar y gestionar estas tecnologías, ¿no? Así que, Claro. bueno, un poco esa es la deriva de mi trayectoria, el camino y el objetivo al que apunto, ¿no? Un poco visibilizar y concientizar sobre estas temáticas. Bueno, Leandro, la verdad que muy interesante.
Muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Y bueno, obviamente que este espacio está abierto para lo que necesites y en cualquier momento puedes confiar con nosotros, conmigo. Y nada, me pedís, mira, quiero hablar de tal tema y bueno, organizamos Buenísimo. y salimos. Seguramente la difusión es fundamental, así que nos encontraremos en otra oportunidad. Dale, muchísimas gracias Muchas y, gracias. y nos vemos la semana que viene con más entrevistas.